Es interesantísimo, ¿no? Lo que uno puede ir deduciendo un poquitito a raíz o a través de la misma evidencia interna de la Escritura y alguna evidencia externa que nos ayuda a confirmar o desechar ideas. Mira, vamos a ir a hacer tratar de dar un pequeño salto a partir de los Hechos capítulo 28. Con mucha prudencia. Cuando llegamos al capítulo 28, ¿quién puede leerme el versículo, por favor? 30 y 31. ¿Lo leo? Ya. Pablo empero quedó 2 años enteros en su casa de alquiler y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando lo que es el Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento. Gracias. Fíjate qué interesante lo que ha sido leído, lo que leyó Tamara. Dice, y voy a rescatar algunas ideas, dice que quedó 2 años enteros en una casa alquilada. Vayan notando lo que se puede leer entre líneas aquí. Eso significa, entre otras cosas, que estuvo 2 años enteros no en la cárcel, en calidad de preso del imperio, pero no en la cárcel. Y miren lo que hacía. Dice que durante estos 2 años él predicaba. Ajá, interesante. Enseñando, dice. Voy a usar la misma terminología. Enseñando. Y luego dice abiertamente. Eso, y sin impedimento. Y además dice, y lo vemos a través del capítulo, pues que él recibiendo y enviando personas. Discipulaba personas. Pero por supuesto, y las enviaba y el trabajo continuaba. Eso. Estas características nos hacen ver, todo lo que hemos visto hasta el hecho de que está en una casa alquilada, etcétera, nos hace ver que Pablo no era visto como un peligro, ni mucho menos. Ni siquiera era visto como alguien que infringía la ley romana. Miren, ¿qué dice en Hechos 26:31? Recuerden que ahí estamos viendo que Pablo ya estaba en calidad de detenido, en espera de ser llevado a Roma, y tiene una defensa, dice en el capítulo 26, el título es Defensa de Pablo ante Agripa. Da un tremendo testimonio, y en el verso 24 Pablo predica directamente a Agripa. Incluso lo increpa a convertirse. En el 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. O sea, Agripa era un gran lector del Antiguo Testamento. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. No sabemos si hay cierta ironía o no ahí, pero yo creo que sí estuvo a punto de. Y Pablo le dijo, quisiera Dios, y por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy. Y era muy prudente Pablo, excepto por estas cadenas, obviamente. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador, y Berenice, y los que se habían sentado con ellos, y después, apartito, y ahí viene el 31. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Dice, y
cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Ujú. Así que imagínense, ellos eran los representantes de Roma, por lo tanto ya había sido previamente juzgado con la cuenta de Dios, pues si no ha hecho nada este hombre, ni de prisión siquiera, no solamente no de muerte. Y Agripa le dice a Festo: ¿podría este hombre ser puesto en libertad? Pero apeló a César. Entonces ahora tenemos que concluir el proceso, porque si no César nos va a reclamar y decir: bueno, ¿y por qué dejaron ir a una persona que estaba destinada a mi presencia? Ya era ciudadano romano. Así que lo que vemos aquí es clave para entender una cosa y creer lo que dicen varios autores, que realmente después de esos 2 años Pablo fue dejado en libertad. Es bastante razonable porque no había hecho nada contra el imperio, nada contra el derecho romano, nada contra el emperador, y como dicen ellos, ni siquiera digno de prisión, ni siquiera de un par de azotes se merece, nada. Así que, y recordemos otra cosa que lo dijo el hermano Luis, una clave muy importante en todo esto: durante el libro de los Hechos hay persecuciones. Pero ¿cuál de esas persecuciones es del Imperio Romano hacia los cristianos? Ninguna. El hermano Ruiz lo dijo muy bien. Durante todo el libro de los Hechos no hay persecución, por lo tanto, al llegar ante Nerón dijo: ¿y este? Pero otra vez por problemas entre los judíos. Así que no llevaba ninguna acusación que valiera la pena, por así decir, para Nerón un castigo. Es más, Nerón ni siquiera estaba preocupado de los cristianos a esta altura. ¿Qué fecha estamos viviendo aquí? ¿Qué fecha estamos más o menos? 60, 61, 62. Entonces se calcula que Pablo llegó a Roma más o menos en 60. Llegó más o menos en el 60 y estuvo 2 años preso, por lo tanto habría salido libre el 62. La persecución a los cristianos por Nerón, cuando las famosas antorchas y todo aquello, las antorchas humanas, cuando quemaban a cristianos, empezó recién en el 64. Después de esto. Por lo tanto, cuando Pablo comparece ante el César Nerón, simplemente no había ningún motivo para mantenerlo preso. Solamente que tenía que terminar el círculo, digamos, que había empezado con su arresto y su apelación. Entonces, esto tratando de extrapolar un poco, porque nos va a servir también para entender quizás algunas cosas posteriores. Porque nosotros hablamos de las epístolas carcelarias. Las epístolas carcelarias son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, ¿no es cierto? ¿Y por qué entonces el 2 Timoteo Pablo está en la cárcel? ¿No es carcelaria? Ahí está la cosa. Te fijas que hay algo que... Mira, varios personajes, por ejemplo, Clemente de Roma, cuyas cartas, un personaje bastante importante. Y es importante, ¿por qué? Porque Clemente, tenemos información desde el 96 después de Cristo, bastante cercana a estos acontecimientos. El famoso canon muratoriano, o canon muratori, o fragmento muratori. Y es otro documento bastante respetable. En el año 170 después de Cristo, también un documento histórico bastante cercano. Y después voy a decir por qué estoy mencionando a esto. Y bueno, y el famoso, el que nunca puede faltar, Eusebio de Cesarea o Cesarea, que hizo su tremenda obra el 324 después de Cristo, Historia Eclesiástica o Historia de la Iglesia. Todos ellos atestiguan como ciertísimo que Pablo fue liberado. Así que esto se llama evidencia externa. No son cualquier fuente, son fuentes bastante importantes.
Así que tanto por las fuentes externas como por la fuente interna que podemos ver a través del documento mismo de la Biblia, realmente Pablo no tenía por qué. Y además Lucas habría escrito algo, ¿no? Porque Lucas siguió mucho tiempo después. Y no nos hubiera dejado ocultar durante 2 años. Él terminó en los hechos dando a entender para el buen entendedor que Pablo tuvo 2 años y después ahí termina la historia de Pablo. Ok. ¿Qué habría pasado con Pablo después de estos acontecimientos? ¿Qué dice Filipenses? Y aquí tenemos otra evidencia interna, Filipenses 2:24, que es importante para considerar. Filipenses 2:24. ¿Lo leo? Ya, por favor. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Y esto es lo que Dios no estaba ahí en Roma preso. Estaba confiado que iba a ir pronto. No esperaba morir. Sabía que no había necesidad, que pronto iba a estar libre. ¿Qué dice Filemón? Que es otra de las cartas que escribió estando preso allá en Roma. Filemón, versículo 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Gracias. Otra esperanza de Pablo no esperaba estar mucho rato en la cárcel. ¿Por qué 2 años? Porque, ustedes, en la vida de las novelas que se están escribiendo ahora último, uno ve algo que a veces uno lo pierde de vista. Los reyes o los emperadores eran también los grandes jueces. Salomón, por ejemplo, dedicaba mucho de su tiempo a juzgar las cosas que sucedían podríamos decir, en su altura fue un verdadero imperio Israel. Así que, para tener audiencias, ustedes se quejan, hoy día tenemos a veces juicios que duran 5 años, un juicio de 2 años para llegar a comparecer. Lo más probable es que haya ido, haya comparecido y le he dicho, pero demoró 2 años, si Nerón tenía que ver los problemas de todo el imperio. Y además que a Nerón le gustaban otras cosas, le gustaba el teatro, ¿no es cierto? Se creía un súper actor. ¿Se acuerdan cuando lo mataron? Dicen que dijo, el mundo ha perdido un gran actor, más o menos así. Y además tenía otros problemas de palacio, matando a su mamá, tenía varias características del hombre, hacía muchas cosas. Así que era fácil que tú estuvieras 2 años esperando, muy fácil que estuvieras 2 años esperando el juicio, por eso los 2 años. Así que se supone, como Pablo estaba allí, sabía todo esto, 2 años ya, esperaba ir pronto a ver a Filemón, esperaba estar pronto con los hermanos en Filipo, allí en Filipenses, en la carta a los Filipenses lo dice. Así que se entiende, y conforme también a la evidencia externa, que Pablo efectivamente fue liberado, porque como decía antes, no había razón. Como vemos y notamos, él tiene, y podríamos buscar otra cita más, él tenía ansias de hacer varios viajes, y como les dice a los filipenses, y como les dice a estos hermanos, él quería ir hacia Menor, donde estaba el concentrado de iglesias más importante, a Macedonia. Así que era razonable que después de quedar libres se fueran hacia Menor, se fuera a Macedonia. A mi hermana Carmen seguramente debe haber escuchado y les gusta mucho esto. Se supone que fue a España, porque él también dice en una parte que quiere ir a España. Allá en España me imagino que deben haber algunos lugares que se supone fue históricamente. Ajá. Se habla más de Santiago. De Santiago. Y después
volviendo, se supone que pasó por Creta, y eso se puede deducir de la evidencia interna, porque se acuerda a Tito, a Tito lo dejó en Creta para que solucionara algunos problemas. Así que había pasado por allí, y después habría vuelto a Asia Menor, donde había un gran trabajo. Acuérdense que de Asia Menor están todas las iglesias mencionadas en el Apocalipsis, para empezar, más otras. Era un gran centro espiritual. Y bueno, de Asia Menor, de aquí le escribió justamente la carta a Tito, que había dejado en Creta hace poco, así que al pasar por Asia Menor. Y en algún lugar, y eso es un misterio total, no se sabe, en algún lugar de aquí escribió la primera carta a Timoteo. Y seguramente entre la primera carta a Timoteo y la segunda, bueno, ya había pasado el 64 y era la persecución cristiana, y Pablo era el principal misionero cristiano. Así que se entiende que ahí lo arrestaron de nuevo, y allí entonces vemos que las condiciones, por favor que alguien me lea en 2 Timoteo 2:9. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Gracias, aquí la cosa es diferente, lo vemos de nuevo, está en la cárcel, pero en una condición muy distinta a la que vemos en Hechos 28. Aquí está a modo de malhechor, está en prisión propiamente tal, está en la cárcel. Y si uno ve el capítulo 4, que dice entre versos 6 y 8, ¿quién puede leer esos versículos? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Eso es. Y viene la tremenda declaración, ¿no? Sí. Del 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gracias, he acabado la carrera. Aquí es totalmente distinto el lenguaje, las condiciones que vemos al final del libro de los Hechos. Por eso es una buena evidencia interna que muestra que Pablo estaría por segunda vez, porque esto obviamente es mucho después de los 2 años que estuvo en... Pasó un tiempo, ¿no es cierto? Y aquí ya estamos muy cerca de su muerte. Exactamente, aquí está a punto de morir, porque ahora sí estaría siendo acusado por el imperio, sí estaría siendo acusado por Nerón, porque está transgrediendo la ley romana, más que el derecho romano, está la ley del emperador, que eran bastante caprichosas realmente. Pastor, Sí. ¿qué gatillo se cambió la persecución? La locura de Nerón, un tipo endemoniado, tenía muchos sueños, y era un tipo que, no sé cómo describirlo psiquiátricamente, pero simplemente endemoniado. Piensa tú que, por ejemplo, de repente se vestía con pieles de animales y se ponía a morder y a comerlo a su gente, y hizo cosas bárbaras, mató a su mamá, y finalmente él tenía una obsesión, lo que se creía artista. Está pero obsesionada con el arte, el teatro griego le fascinaba, y incluso salía en gira, y por supuesto que se ganaba todos los premios. Imagínate si no se los ganaba. Entonces estaba fascinado con esto, pero los demás estaban más arriba de la coronilla, por eso al final lo mataron a asesinar. Pero y entre otras cosas, con esa obsesión por el arte, él quería ver una nueva Roma, así un poco como Hitler, la nueva Alemania que tenía planificada, la mega Alemania, la mega estructura, todo lo que ya tenían en maqueta incluso. No fue Hitler el primero, ya Nerón también está en la misma, quería ver una mega. Y Roma se había ido creando de a poquitito, entonces realmente no era una gran ciudad para el tremendo imperio que tenía alrededor.
Habían tremendas maravillas alrededor en Corinto, el mismo templo de Jerusalén, eran tremendas maravillas, y Roma estaba reducida a su espacio. Había muchas poblaciones marginales, y dicen que el olor que venía de esas poblaciones llegaba hasta el mismo palacio de Herodes. Entonces no se le ocurrió nada mejor que quemar Roma. Y como había que echarle la culpa a alguien, se la echó a los cristianos, y ahí empezó la persecución. Los cristianos quemaron Roma. Ellos son los culpables de todo lo que pasa, y además empezaron a difamarlo de muchas maneras. La cena del Señor la interpretaron como que ellos, que los cristianos realizaban actos de canibalismo, se comían sangre, comían personas, etcétera, etcétera. Cuando se amaban entrañablemente entre los hermanos, decían que había Claro, depravación, homosexualidad también. exacto. Puras acusaciones de ese tipo. Sí. Entonces, pero así salió incólume Nerón, aunque al final la pagó igual porque su gente lo terminó matando. Pero esto llevó a, entonces, todo cristiano está prohibido, el cristianismo está prohibido, hablar de Cristo está prohibido. Y Pablo seguía predicando. Entonces, por eso que cambiaron las condiciones totalmente. Así que, 2 Timoteo sería definitivamente la última carta del apóstol Pablo, y la habría escrito un poco antes de morir. Se ve por lo mismo que dice que habría pasado, lo vemos en 2 Timoteo 4:20, como información anexa. Erasto se quedó en Corinto, o sea, se nota que pasó por Corinto antes. Se fija, no tiene nada que ver con el primer viaje. Interesante toda esta evidencia también. Y a Trófimo, dejé en Mileto, enfermo. O sea, esto fue mucho después de Hechos 28. Dije, estuvo libre, definitivamente. Procura venir antes del invierno. Bueno, estamos ya apagando, y es otro escenario definitivamente en el que el apóstol se ve. Y allí finalmente, en el 66, bueno, lo digo como una fecha altamente probable. Hay quienes, jugando un poco con la fecha, piensan que es en el 67, y nos falta quien dice que lo más probable que haya sido incluso en el 68. No hagamos tanto problema con ese pequeño detalle. Redondeemos para efectos prácticos una fecha 66, Pablo habría sido decapitado. Como era... Pero el periodo que tiene 66 y 68. 64 y 68. Sí, tenemos ahí una larga... Mira, el tema es que como era romano, por eso que no lo crucificaron, por eso que no lo quemaron, por eso que no le hicieron todas las otras barbaridades que hacían con todos los cristianos, que muchos de ellos no eran romanos. O sea, a él le habían cortado la cabeza. Pero no es malo, dentro de todas las Dentro de todo, por supuesto. Así es. pero mejor que te... Ahí lo que... Por eso se inventó la guillotina. Porque antes los verdugos daban... Ahí se ve que lo botaron. golpes y no podían Pero otros lo marchaban por las calles. Sí. Igual no es malo, 3 golpes. Claro que sí. Claro. Según Isaías, yo siempre tenía que ver al profeta Isaías lo asesinaron por conocían porque dijo que Dios, Sí, lo habrían cerrado, tenían entre dos tablas y... Muy bien, entonces valga esto para poder entender un poquitito el contexto, y uno se queda con ese deseo de saber qué pasó después. Y lo más probable es que haya pasado antes, que él haya salido, y finalmente los últimos días de Pablo están en 2 de Timoteo. Ahí concluye. Pero ahí él esos 2 años tenía una iglesia, y si predicaba... Pero claro, por enseñaba... eso ahí no hubo ningún problema, fue fructífera su labor. Eso nos da una pauta que no lo llevó nadie a Roma más que el Señor. Sí. No lo llevó preso nadie. Así es. Y esos 2 años fueron tremendos para la iglesia, de crecimiento. Oye, es cierto, y piensen en una cosa, piensen que al Señor a Pablo se le dijo, tenía un ministerio tremendo, ¿no es cierto?, por delante, y hablar a reyes, y el ministerio implicaba hablarle al emperador del mundo. Nunca miremos en menos, 2 veces compareció Pablo ante
el emperador, el dueño del mundo en buenas cuentas, porque el emperador era el dueño, era absolutista del sistema, o sea, la palabra de él era ley. Así que, qué interesante, digamos, cómo se cumplió esa profecía. Llegó hasta lo más alto. Y recordando lo que decía mi hermano, también recordando sobre el bosquejo de Hechos, hay mucho que decir en ese aspecto, estoy 100% de acuerdo. El bosquejo, Hechos 1:8 lo dice todo. Y es interesante, digamos, para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra madurez, leer lo que dice el mismo apóstol Pablo en Colosenses, muy conocedor del libro de los Hechos. Sin embargo, él dice en Colosenses 1:5, dice, a causa de las... bueno, son frases muy largas, así que vamos a meternos en una parte de la frase. Pablo es famoso por sus mega frases. No termina nunca la frase. En el 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia del Dios verdadero. Es bien interesante lo que está diciendo Pablo aquí. Y lleva fruto y crece y también en vosotros. Ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. Y no solamente lo dice ahí, sino que también más adelante en el mismo Colosenses se vuelve a ratificar que en función del bosquejo de Hechos 1:8, el bosquejo se cumplió en el mismo tiempo apostólico. ¿Sí? También hay una acotación, una parte aclaratoria. Uno de los diáconos elegidos por los apóstoles, que es Esteban, Sí. el mártir, hace una completísima defensa o exposición, una clase a los doctores de la ley, de los judíos, acerca de lo mismo, de la ley, de la incapacidad del hombre para llegar a Dios por la ley. Habla de todo, que Dios se manifestó desde Abraham, y de Abraham, la simiente de Abraham llega a los gentiles. Es toda una defensa que hace, pero... De alguna manera es como un mini libro de los hebreos. Ahora, fíjate una cosa interesante. Esto que ha llegado a todo el mundo, lo ha dicho más de una vez. Eso significaría algo muy interesante, importante y que nos atañe directamente. Pablo dice más de una vez que en su tiempo, mientras él todavía estaba por tanto vivo, se cumplió el esquema de Hechos. El Evangelio llegó hasta lo último de la tierra, llegó a todo el mundo. Entonces, si se cumplió ahí, ¿por qué el Señor no ha venido todavía? Ahí hay una razón muy especial. Pedro lo explica. El Señor no se tarda, como algunos piensan, porque ya está cumplido realmente. Nosotros hasta el día de hoy escuchamos que todavía hay que predicar acá y hay que predicar acá. No, Pablo dice, no, sí, el bosquejo ya se considera cumplido. Simplemente es la misericordia de Dios, que no tarda, como dice Pedro, porque Pedro ve esta lógica también. Escribe en este mismo tiempo, entonces alguien le podría haber dicho, pero es que no se ha cumplido todavía el bosquejo de Hechos. No, si el bosquejo de Hechos Pedro entendió que estaba cumplido. El Señor simplemente no viene porque quiere que todos los hombres sean salvos, quiere que más hombres se salven, por eso. Así que nosotros vivimos en la era, en última instancia, claro, en la dispensación de la gracia, pero El tiempo de gracia. en un súper tiempo de gracia. Ese argumento es que el Señor todavía no viene porque hay una ventana al 380, que esto no es. No, ese tema bíblicamente no corre. El Señor podría haber venido hace mucho tiempo ya, si hubiera querido, conforme al bosquejo de Hechos. Bien, lo último, solamente para redondear.
ustedes hemos notado, ¿no es cierto?, que en los Hechos encontramos mucha historia, encontramos, y esto lo vamos a poner con cuidado, doctrina, algo, aunque la hay, y práctica cristiana, ¿no es cierto? Historia cristiana, doctrina cristiana y práctica cristiana. Por ejemplo, la historia está de más tratar de demostrarlo y comprobarlo del ejemplo. Está contando el génesis de la iglesia, el inicio de la iglesia. El hecho de que sea el génesis de la iglesia significa que tenemos que poner mucho cuidado con la doctrina. Mucho cuidado con la doctrina de los hechos, porque hay muchas cosas que tenemos que entenderlas en un contexto histórico que se dieron una vez y para nunca más. Así como Lucas, Mateo, Marcos, especialmente si consideramos Lucas o Mateo, que nos relatan el nacimiento de Cristo, esos son hechos históricos que se dieron y se van a dar una sola vez. Los magos que vienen de Oriente, la estrella que los guía, el nacimiento en Belén, Cristo no va a nacer de nuevo. Es una sola vez. Y así también en los hechos tenemos que entender que mucho de lo que aquí vemos es para que se dé solamente esa vez. Por ejemplo, Pentecostés. La difusión o la unificación de las lenguas cuando vino el Espíritu Santo para que todos pudiesen entender. Son cosas de una sola vez. Entonces, tenemos que poner cuidado cuando de doctrina se tratan los hechos. El libro más delicado que en ese sentido. Y práctica, por supuesto que ahí podemos sacar práctica. Por ejemplo, de ahí viene la práctica de elegir diáconos. Y hay un excelente modelo de cómo hacerlo. La práctica de cómo reunirse como iglesia local, lo que hacían en la iglesia local, cosas de práctica, eso sí podemos sacar. ¿Qué día reunirse? ¿Qué día reunirse? Lo que es las misiones. Tenemos un ejemplo perfecto de lo que es un misionero. Es enviado por una iglesia, es enviado, es sostenido, vuelve a la iglesia a dar informes, una serie de elementos que son importantes. La necesidad de reunirse como iglesia como el concilio de Jerusalén, para cuando se producen problemas y hay disensiones, entonces tratemos de llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Aunque eso después se desfiguró completamente, pero así, hay prácticas cristianas muy interesantes e importantes. Y cuando hablo de doctrinas, por ejemplo, claro, hay algunas cosas muy interesantes. ¿Qué me busca Hechos 5, 3 y 4, por ejemplo? Ya, por favor. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Y a quién había mentido él? Al Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es Dios. ¿Te fijas? Ahí encuentras doctrina muy rica entre medio, pero hay que cuidar. Mira, 4.12, un poquito antes. Qué aseveración más rica doctrinal. ¿Quién lo lee? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta aseveración, por ejemplo, es eterna. Cero problemas. Y así podemos encontrar cosas maravillosas que trascienden la historia, trascienden el tiempo. Hay uno ahí en Hechos 16, cuando le habla de serás salvo tú y tu casa, que ese malinterpreta. Allí hay 31 parece. Sí, con el carcelero de Filipo. Claro. Es interesante lo que dices, porque creo que 31, 16. 31. 16, 31. Claro, tenemos que entender las cosas que son de carácter local y las cosas que son universales. Lo que están solamente en el... Mira, ahí dice,
Y ellos dijeron, le dicen al carcelero, ¿no es cierto?, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces el problema que se produce habitualmente con este versículo es que se trata de expandir y transformar en doctrina general de la iglesia y decir que cualquier persona que se convierte tiene por garantía que su familia se va a convertir también. Pero fíjate que el mismo, fíjate, es interesante, porque ¿quién está diciendo esto acá? Pablo y sí. Ya, Pablo, ¿no es cierto? Sin embargo, el mismo Pablo, ahora ya no dentro del contexto histórico de los hechos, sino que dando consejos generales a la iglesia, en 1 Corintios capítulo 7, Primera Corintios capítulo 7, refiriéndose a situaciones matrimoniales conflictivas, dice, por ejemplo, podemos leer desde el 13, por favor, desde el 13 al 16. ¿Lo lee? ¿Ya? Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Miren que diferente la situación que como la presenta Pablo ahora a la iglesia, no en un contexto netamente histórico sobre un hecho específico, sino ahora un principio. Dice que si alguien se casa o se convierte, y al convertirse, bueno, lo más probable es más bien esa la situación que está acá, lo que le pasó al carcelero de Filipo, exactamente. Se convierte la persona y la otra parte del conyugado no se ha convertido. Entonces, ¿qué hago? Entonces le dice, mira, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado, no salvado. En la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. El término inmundo aquí es muy fuerte para nosotros, pero a lo que hace referencia es a la antítesis de santo, es decir, ya no estaría bajo la capa o la cubierta de santidad y de protección, mientras que ahora son santos, es decir, están separados por la oración, están protegidos de alguna manera. Pero si el incrédulo se separa, pues ya no, ¿qué más le vas a hacer tú? Sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. No te metas en líos, el juicio, si se te transforma la vida en un infierno, ya, eso es suficiente. Y aquí viene la pregunta, lo interesantísimo, porque Pablo aquí no dice, porque serás salvo tú y tu casa. Dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? No lo afirma. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Lo que con el carcelero de Filipo, Pablo lo que hizo fue una profecía. Profetizó que su casa iba a ser salva. Pero es una profecía particular para él y su casa. Aquí está el principio general. El general no hay ni una promesa. ¿Qué sabes tú? Que después dice que les predicó a toda la familia también. Exactamente, además. Pero profesor, que sacan de contexto eso será salvo tú y tu casa, porque creen que algunos que creen que el cristianismo se hereda. Exactamente. Y por eso lo sacan de contexto y eso se refiere en cuanto a Filipo, al carcelero de Filipo y en cuanto a esa situación. Claro, esta es función de una doctrina Lo sacan de reformada. contexto, pero...
Otro que está ahí que es interesante en Hechos es el bautismo. El bautismo Ese es un punto muy interesante. es ¿Quién se interesantísimo. puede bautizar? Realmente que cree, que entiende las cosas. Eso. Tenemos una de las mejores ilustraciones justamente de la práctica del bautismo en Hechos 8. Ahí está Felipe y el eunuco etíope, ¿no es cierto? Está la famosa pregunta, ¿se acuerdan? ¿Qué es necesario? ¿Qué me impide que sea bautizado? ¿Qué es necesario que... Y él le dice, ¿crees en Jesucristo de todo tu corazón? Sí, pues bien puedes. Fundamental. Por eso las guaguas no pueden ser bautizadas. O sea que una consulta, los presbiterianos bautizan niños. Lamentable. Y hay algunos pastores, o sea, hermanos, que acreditan a presbiterianos como hermanos. En mi apreciación, personal, yo pienso que no. Porque mezclan prácticas judaizantes con la iglesia. Mira, claro, ellos tienen dos problemitas ahí. Uno es que tratan en algunos casos de asimilar el bautismo a la circuncisión, como dices tú. Hay un elemento, entonces dice que es un elemento del pacto, habla mucho del pacto y por eso la familia va a ser salva igual. Viene de ahí el tema. Pero el bautismo por aspersión, el bautismo de niños comenzó especialmente en la época de persecución, cuando las cosas se empezaron a confundir un poquitito, y antes no se practicó nunca, porque no lo practicaban ni los judíos ni después los cristianos con menor razón. Pero se comenzó a producir una deformación, digamos, del concepto de bautismo y se le dio una importancia salvífica. Entonces era tan importante el tema de la salvación para ellos que tenían que bautizarlo. Y como obviamente no se podían bautizar en público, empezaron a aplicar lo que se llamó el bautismo clínico. Así se llamó. Bautismo clínico. El bautismo clínico consistía al bautizar a los ancianos, que no podían meterlos tampoco al agua, entonces ya que había que bautizarlos para que se salvaran, se le ponía agüita encima. Y después les dio con los niños también, empezaron a bautizar. Y se comenzaron a deformar completamente la idea del bautismo de su forma original.